Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, legisladora? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, la llamamos obviamente por diversos motivos, pero uno de los motivos justamente por el cual es el llamado tiene que ver con esto de la ley Lucio, ¿no? Que hemos Ujú. venido hablando y que ustedes inclusive dieron recientemente detalles a través de una conferencia de prensa, pero nosotros queríamos precisar con usted sobre esa temática tan importante después de un hecho lamentable ocurrido en Argentina hace algunos años, ¿no? Sí, la verdad que en mayo de este año se sanciona la ley Lucio en nuestro país. Hace, bueno, tras un hecho que ustedes, como ustedes dicen, durísimo, en donde Lucio, un pequeño, muere en manos de su mamá y de su pareja, tras golpes y tras vejaciones sexuales, acá cerquita, en La Pampa, en Río Cuarto. Y en un hecho en donde no saltaron ninguno de los sistemas de alarma que tenían que saltar, en donde el Estado no accionó como tenía que accionar, pero tampoco accionó la sociedad civil, porque vecinos, amigos, parientes a los que algo les estaba llamando la atención, tampoco actuaron. Y a partir de este hecho doloroso, horrible, los abuelos de Lucio, Ramón y Silvia, junto con el diputado nacional Maqueira de La Pampa, tal como cuenta el abuelo Ramón, en el comedor de la casa de él se sentaron y redactaron esta ley. ¿Y cómo la redactaron? ¿Cómo se redactan las leyes realmente desde la realidad? Desde, bueno, a ver, ¿qué fue lo que falló? En primer lugar, a ver, Lucio fue 5 centros de salud de General Pico en menos de 3 meses, con síntomas, no, con signos evidentes y claros de agresión sobre su cuerpo. Y esos 5 centros de salud que tienen historia clínica digital única en La Pampa no compartieron datos entre sí, primero. Mm. Las docentes de la escuela tampoco advirtieron nada en todo ese tiempo que el chico era brutalmente golpeado y violado, pero sobre todo los golpes no se veían, ni habían manifestaciones que les llamaran la atención. Segundo. Tercero, vecinos que después reconocieron escuchar eh, gritos y quejas del niño en el momento en que tenían que denunciar, no lo hicieron. Y así una serie de pasos que no pueden seguir ocurriendo y que la verdad que todos estamos un poco involucrados o debemos estar un poco involucrados en que no pasen más estas cosas. Entonces, en 2 o 3 lugares pararnos firmes. A ver, en el país está determinada la línea 102 de teléfono para anunciar casos de violencia contra los niños o de vulneración de derechos, de cualquier tipo de derechos. Y acá yo, si ustedes me permitan, quiero Sí, ampliar un poquito la cuestión porque no quiero circunscribirlo solamente a la violencia o a los actos sexuales contra los niños. Vulnerar el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes es no mandarlos a la escuela, no llevarlos a los centros de salud a hacer los controles de niños sanos, o cuando están enfermos, no llevarlos a los centros de salud, privarlos de alguna comida por dejarlos en penitencia, eh, y así un montón de cuestiones. No solamente nos tiene que llamar la atención el golpe, la paliza, la violación, sin duda, que ya de por sí son tremendas, pero sí hay muchos otros derechos que no podemos permitir. Si yo tengo un vecinito que advierto que no va a la escuela, tengo que denunciar esa situación. Y les decía recién que existe la línea 102, que en algunos lugares del país no funciona muy bien, esto es cierto, pero en Mendoza funciona y funciona muy bien porque está respondida las denuncias que se hacen ahí por psicólogos, por asistentes sociales, por personal especializado que sabe guiar al denunciante a qué hacer. Y acá hacer también un comentario aparte, también la ley Lucio prevé el cuidado de la identidad del denunciante, lo cual es muy importante, porque muchas personas no denuncian al vecino, muchas maestras, más allá de que en Mendoza tenemos una ley especial para las denuncias que realizan los docentes, pero muchos, a ver, vamos a decir funcionarios públicos, no los vamos a circunscribir al ámbito de la educación, no denuncian por miedo
a que después la familia la tome contra ellos, porque esto también pasa, es real, es real. Miren, un mes después de que falleciera Lucio, en la misma escuela a la que iba Lucio, un nene apareció golpeado y Sí, una docente fue e hizo la denuncia. Hace un mes que se había muerto este otro nene. ¿Saben qué pasó? Al otro día que la docente hizo la denuncia, sí. la familia vino, golpeó a la docente y terminó en terapia intensiva esa docente. Entonces, también es cierto que esas cosas pasan y que el Estado también debe proveer de algún sistema para que los denunciantes hagan la denuncia y no digan, no, mejor no me meto en un lío. ¿Mm? Sí. Pero bueno, acá vamos en Mendoza queriendo adherir a la ley nacional, eh, estableciendo o llegando a los acuerdos necesarios con todas las fuerzas políticas, porque más allá de que hay varios proyectos presentados, déjenme decirle algo que yo vengo diciendo hace un tiempo, los legisladores podemos presentar, podemos ser una máquina de presentar proyectos, pero si no somos capaces de construir consensos, de yo sentarme con el de la vereda de enfrente, para buscar el punto medio en donde nos tenemos que poner de acuerdo, no somos buenos legisladores. Yo no creo en el proyectómetro. Y miren que yo soy de las legisladoras que más proyectos presentados tiene, pero yo no creo en el proyectómetro. Yo creo en el poder hablar con el que no piensa como yo para ponerme de acuerdo y buscar la mejor ley para la que necesitan los mendocinos, en este caso los niños y Sí. las niñas. O sea, a ver, dos cosas interpreto de lo que dice, ¿no? Calidad no es lo mismo que cantidad, una frase escuchada 200.000 veces, pero... Pero que es recierta, Joaquín, es sí, recierta. sí, exacto, bueno. Y por otro lado, pero por eso digo, la mencionaba porque es cierto, ¿no? Totalmente. Pero digo, aparte, por otro lado, en esto y en esta ley Lucio que estamos hablando, se supone que más allá de que si uno es radical, peronista, demócrata o lo que sea, a ver, me parece que no hace falta pensarlo mucho, ¿no? Digo, lo pensás 2 segundos y cuánto tiempo, desde la ignorancia como ciudadano común, se lo digo, ¿no? Usted me puede... Pero Totalmente. digo, ¿cuánto tiempo? Podemos tener diferencias en un artículo o en otro, cómo lo redactamos, si hay que modificar el Código Procesal de Familia o el Código Procesal Penal para que, según lo que las leyes que tiene esta provincia, abarque a más o menos chicos. En esto podemos, pero la base está en que, y esto es lo que absolutamente siempre pienso y propugno ahí dentro de la Cámara, que nos podamos sentar y buscar la manera de ponernos de acuerdo para que el objetivo sea, ¿no? Mire, estamos todos de acuerdo, no creo que haya nadie en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en ningún Consejo Deliberante o en la sociedad que estime que una ley como la ley Lucio no deba ser adherida urgentemente en Mendoza. Mm, Bueno, pero hay que ponerse y hacerlo. Hay que propiciar el terreno para que esto sea posible. ¿Qué hicimos nosotros con el diputado Tomás? Con trayendo a los abuelos de Lucio, pusimos el tema en agenda. Y la verdad que es súper necesario. Yo les decía, yo soy de verdad, y no lo digo sin falsa modestia, soy de las legisladoras que más proyectos presentados tienen siempre a fin de año. mm, Pero la verdad es que tengo que tener muy claro que tengo que hacer todo lo posible para que los proyectos que son de calidad, que a veces no todos lo son, también tengo que ser honesta, sean posibles. Si no, mi función en la legislatura no tiene sentido. Aquel o aquella legisladora que no, que no genera el espacio de discusión para que determinado proyecto sea posible, la verdad que me parece que nos está dejando muchos que desear. Miren lo que pasa hoy, se los llevo a otro tema. mm, Hoy se aprobó en el Senado de la provincia, hoy, esta mañana, un proyecto de debate público de candidatos a gobernador. sí. Hoy. Y como se construyeron los consensos suficientes trabajando entre diputados y senadores, mañana mismo se va a votar en diputados. Esto es hacer el trabajo previo bien hecho. ¿Me entienden? Sí. No es llegar con una ley a tontas y a locas y rápidamente, sino es hacer el trabajo político previo y el trabajo parlamentario, digo yo, parlamentario bien hecho, de sentarnos a trabajar, a ponernos de acuerdo y a construir la mejor ley.
parlamentar, el parlamento es hablar, pero parece que muchas veces se olvidan de que la base de la legislatura o de los consejos deliberantes es esta: hablar, ponerme de acuerdo, poder construir puntos en común con el de enfrente. Si estamos nada más que tirándonos piedras y peleándonos, no sirve nuestro trabajo. Nuestro trabajo sirve cuando yo puedo lograr un puente y ponerme de acuerdo y poder deponer algunas armas para darle lugar un poco a lo que piensa el de enfrente. ¿Con quién hablamos? Con María José Sanz, diputada provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Sí, diputada, bueno, y en definitiva digo con esto de la ley Lucio, entonces... Sí, me fui para otro lado. No, está bien, pero digo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo sigue la historia ahora? Bueno, la ley fundamentalmente tiene varios puntos, pero la ley fundamentalmente habla de capacitar a todos los órganos y todos los agentes del sistema, del Estado, de los tres poderes del Estado, en todo lo que tiene que ver con respetar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y la estamos trabajando de esta manera, diputados y senadores juntos. ¿Por qué la estamos trabajando de esta manera? Porque a la vuelta del receso, que es el receso como el receso escolar, estas 2 semanas, queremos ponerlo en votación tanto en una cámara como en la otra, así rápido, como se va a hacer con el debate de candidatos. Porque si no, las leyes, cuando pasan de una cámara a la otra y se duermen en el estudio, porque muchas veces pasa porque hay mucho material para el estudio, bueno, no podemos permitir que un tema como este duerma. ¿Sí? Sí. Hay temas que tienen más o menos importancia. La seguridad de los chicos es que nos debe desvivir. Bueno, esto es lo que va a pasar. Yo creo que en un mes nosotros vamos a tener adhesión, en un mes por el trámite administrativo que lleva también, y teniendo en cuenta el receso, ya les digo, vamos a tener adhesión a la ley Lucio. Yo soy de las que proponen que más allá de que la ley es de las que se llaman de orden público, pero yo soy de las que proponen que también los municipios tengan que adherir a la ley provincial para que sean los municipios... ¿Sí? Y ya se lo adelanto a los concejales, el que quiera tomar el guante me parece que está buenísimo, para que sean los municipios también los encargados de capacitar a sus agentes públicos en lo que es la defensa, la protección y la promoción de los derechos de los niños, niños y adolescentes. Bien, por lo que dice, la idea entonces es que se apruebe esto referido a la ley Lucio en 2 semanas más o menos, serían 3 semanas. Claro, sí, esa es la intención, en 2-3 semanas, más la semana que tenés en el medio de administrativo, de proceso administrativo que tiene una ley. Por eso es que yo digo que en un mes nosotros vamos a tener la ley aprobada. Bien, perfecto. Bueno, queda claro esto. Y ya que no sé si quiere, antes que le consulte otra cosa, si quiere agregar algo en lo referido a esto de la ley Lucio. No, es fundamental. Miren, la verdad, en esto que les decía recién, de promover el espacio de discusión, soy una convencida de lo mismo. Cuando uno pone un tema en agenda, tiene que hacer todo lo posible. Si los abuelos de Lucio, Ramón y Silvia, si nosotros con el diputado Tomás no hubiéramos logrado la semana pasada que los abuelos de Lucio vinieran a Mendoza, hoy probablemente ustedes y yo no estábamos hablando de este tema. Porque yo el proyecto de adhesión a la ley Lucio lo presenté hace varios meses atrás y no pasó nada. Bien. Yo rescato esto de que los medios tomen los temas cuando les tenemos que poner mucho énfasis, porque además temas como este, la ciudadanía tiene que estar hablando y tiene que saber que si denuncia al 111, sus datos personales van a ser resguardados y no le van a ser dados a nadie. Entonces, que se tiene que sentir con la tranquilidad de estar cuidado por el Estado, de que va a estar cuidando a un niño o a una niña, pero que a su vez el Estado lo va a estar protegiendo a él como testigo de una situación violenta. Así como el colectivo de mujeres logramos imponer y meterle en la cabeza de todo el mundo que la línea 144 era exclusivamente para denunciar casos de violencia contra las mujeres, yo pido que repitamos, que los medios de comunicación se hagan eco, que nosotros en nuestras redes sociales lo hagamos, que llenemos todas las redes y los medios de que la línea 102
es exclusivamente para denunciar vulneración de derechos de niños y niñas, y que no las grabemos y que no tengamos miedo de denunciar, porque en realidad lo que tenemos que tener miedo es de no denunciar, porque va a correr riesgo un pibe como Lucio. Bien. Bueno, queda claro ahora sí este tema y aprovecho para consultarle por el Baqueano, ¿no? Tanto que se viene hablando de esta obra, después de que obviamente lo frustrante que fue el tema de Portezuelo del Viento, pero es como que constantemente en definitiva se trata la iniciativa, ahora es el Baqueano, insisto, y ayer justamente fue que hubo ahí inclusive en Casa de Gobierno, una reunión del gobernador con su equipo, ¿no? Sí, ayer hubo una reunión en Casa de Gobierno, esta mañana estuvimos en la legislatura, en la Comisión de Legislación y Economía, con el ministro Baquier y con Pablo Magistochi, director de mesa, tratando el tema del Baqueano. Yo tengo un proyecto presentado también de construcción del Baqueano hace 4 años atrás. El proyecto del gobierno se está poniendo en tratamiento ahora junto con el mío. Vemos que esto ya es una realidad, ¿no? Porque es un proyecto que tiene muchos años de estudio, es un proyecto que viene proponiéndose desde hace 40 años, tengamos claro esto, y que desde el 2018 ya se vienen realizando paso a paso los estudios de suelo, inversiones en varios millones de pesos y de dólares, que se plantea la construcción de una presa muy interesante, de 68 metros de altura aproximadamente, con un túnel, con la ruta Interlagos, que va a unir todo lo que es el Cañón del Diamante, que para nosotros los sanrafelinos, además de una propuesta de generación de energía limpia, es una propuesta de generación de otra fuente de atracción turística, además de los puestos de empleo, ¿no? que se van a hacer ahí, pero a largo plazo es un polo turístico muy interesante, y que hay que decir que claramente no va a modificar el agua que va para la Pampa, porque este es el gran tema que subyace cuando hablamos de nuestras presas o cuando queremos generar obras hidroeléctricas, ¿no? El reclamo que nos hace permanentemente la Pampa ya en un sinsentido, ¿no? Bueno, de ninguna manera, ni un metro cúbico del que hoy va la Pampa se va a ver modificado, porque esto es parte, el Baqueano es parte de una línea de presas hidroeléctricas, el Tigre, los Reyunos, el Baqueano, Agua del Toro, para arriba. Por lo tanto, este es un canal que va un dique que va a aprovechar el salto de agua que hay ahí, pero sobre el mismo agua que ya trae desde Agua del Toro hasta el Tigre. Por lo tanto, no se modifica un solo metro cúbico de agua del que puede ir de alguna manera aguas abajo. Bien. Y con el proyecto que decías de autoría suyo, digamos, ¿eso lo mencionaba por algo en particular? No, porque la verdad que la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, yo pedí que el proyecto del Ejecutivo se acumulara al mío, que es de hace 4 años atrás, que tiene muchas similitudes al del Ejecutivo, algunas diferencias, por supuesto. El del Ejecutivo ha ido siguiendo algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos legales que ha ido cumpliendo todo el gobierno de Mendoza durante estos años, el mío es anterior, y además el proyecto del Ejecutivo, más allá del proyecto en sí mismo, tiene esto que logró firmar el gobernador Rodolfo Suárez con el ministro de Economía de la Nación, que es la generación de nuevos dineros. Miren, si no me equivoco, son 1.230 millones de dólares en 15 años que le van a volver a Mendoza por la generación de regalías hidroeléctricas, y con eso se van a seguir generando otras nuevas obras hidroeléctricas. Es muy bueno eso que se firmó. Algunos estábamos esperando que eso saliera, cuando se firmó lo festejamos mucho, porque esto va a querer decir que va a ser posible Los Blancos, Uspallata y otros emprendimientos que la provincia tiene en carpeta. Diputada, gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. Les agradezco a ustedes y que tengan buena semana. Gracias, igualmente. María José Sanz, diputada provincial de la UCR, Frente Cambia Mendoza.